Imagina contratar una niñera para tu hija y, de repente, descubrir un secreto del pasado que cambia todo lo que pensabas saber sobre tu propia vida. En una tarde soleada de verano, la vida de Gabriel, un padre ciego y solitario, toma un giro inesperado cuando una joven niñera entra en escena. Lo que comienza como una simple contratación revela un enigma profundo y perturbador, que conecta el presente con el pasado de una manera que nadie podría anticipar. Prepárate para un viaje emocional donde cada elección y cada revelación ponen a prueba la fuerza de los lazos familiares y el verdadero significado del amor y el sacrificio. Gabriel tenía todo lo que muchos considerarían el ápice del éxito: una inmensa fortuna, influencia en el mundo de los negocios y una vida rodeada de lujo. Sin embargo, después de un trágico accidente de coche que le costó la vida a su amada esposa, Clara, su vida cambió para siempre. Gabriel no solo perdió a su compañera de vida, sino también su visión. El mundo, antes vibrante y lleno de colores, se convirtió en una oscuridad constante y opresiva. En los 3 años que siguieron, se dedicó al trabajo y a las responsabilidades, pero el dolor de la pérdida nunca lo abandonó. Además, sabía que su hija, Elena, de apenas 6 años, también sufría en silencio. Desde la muerte de su madre, la niña se había cerrado en sí misma, volviéndose introspectiva y distante, lo que preocupaba profundamente a Gabriel. A pesar de todos los recursos que poseía, Gabriel sabía que no podía cuidar de Elena de la manera en que ella necesitaba. Intentó llenar el vacío con juguetes caros, paseos y actividades, pero nada parecía llegar al corazón de la niña. Elena se escondía en un mundo al que él no podía entrar, y eso lo angustiaba. Fue entonces cuando, por recomendación de un amigo de la familia, Gabriel decidió contratar a una nueva niñera para su hija. Dudaba en permitir que otra persona entrara en su casa, especialmente en un momento tan delicado, pero sabía que era necesario. Después de algunas entrevistas, se eligió a una joven llamada Isabel. Ella parecía tener un aire de tranquilidad y comprensión que llamó inmediatamente la atención de Gabriel. Aunque no podía verla, pudo percibir en su voz un tono calmado y amable, algo que esperaba que ayudara a Elena a abrirse nuevamente. Isabel, por su parte, aceptó el trabajo con gratitud, pero con un aire de misterio que Gabriel no pudo descifrar. No habló mucho sobre su pasado, pero algo en su presencia parecía familiar, como si hubiera una conexión invisible entre ella y ese hogar. En los primeros días, Gabriel observaba desde lejos, escuchando las interacciones entre Isabel y Elena. Aunque no podía ver lo que ocurría a su alrededor, su audición se había vuelto extremadamente sensible. Notaba pequeños momentos, como el sonido de las risas de Elena que volvían poco a poco, algo que no escuchaba desde que Clara se había ido. Pero había algo más. Gabriel comenzó a percibir sutilezas en Isabel que lo intrigaban. Pequeños gestos, la forma en que hablaba con Elena, e incluso el silencio profundo que a veces invadía el ambiente cuando ella estaba cerca. Algo en esa joven le hacía pensar que ella llevaba un secreto, algo que aún no estaba dispuesta a compartir. Sin tener certeza de lo que era, Gabriel empezaba a preguntarse si la presencia de Isabel en su casa podría ser más que una simple coincidencia. Y, aunque aún no sabía lo que estaba por venir, su instinto le decía que esa contratación inesperada cambiaría sus vidas para siempre. Con el paso de los días, Gabriel comenzó a notar cambios sutiles en la casa. El ambiente, antes frío y silencioso, parecía ahora tener más vida. Isabel rápidamente creó un lazo con Elena. Pasaban horas juntas en el jardín, leyendo historias o jugando, y Gabriel, desde su oficina, escuchaba con alegría las risas de su hija, algo que no había escuchado desde la muerte de Clara. Era como si Isabel estuviera devolviendo la luz a esa casa, y eso despertaba en Gabriel una mezcla de alivio y curiosidad. Cierta noche, después de acostar a Elena, Isabel se sentó en la sala con Gabriel para discutir el progreso de la niña. Podía sentir en el tono de voz de ella que había algo más profundo detrás de sus palabras. A pesar de ser extremadamente competente en su trabajo, Isabel parecía estar lidiando con algo personal. Su calma inquebrantable escondía una tristeza o, tal vez, una experiencia de vida que la conectaba de manera única a la situación de esa familia. Elena se ha abierto más, comentó Isabel con una dulzura que consolaba a Gabriel. Habla mucho sobre su madre. A veces, mientras estamos en el jardín, ella sostiene la mano de Clara entre las flores que plantaron juntas.
Gabriel sintió un nudo en la garganta. Clara y Elena solían pasar horas en el jardín, cultivando flores, y ahora, sin la madre, ese lugar se había convertido en un símbolo de una pérdida profunda. Al escuchar esto, Gabriel se dio cuenta de que el vacío que sentía también estaba presente en su hija, y que Isabel, de alguna manera, lograba llenar parte de ese vacío. Hablaba con una naturalidad que hacía parecer que comprendía el dolor de Elena a un nivel personal. «Parece que la entiendes de una manera que nadie más lo ha hecho», observó Gabriel intrigado. «Es como si supieras exactamente lo que ella necesita». Isabel permaneció en silencio por unos momentos antes de responder. «Creo que, de cierta manera, puedo ponerme en su lugar. A veces el dolor de perder a alguien crea un vacío que parece imposible de llenar, pero la presencia de otra persona puede ayudar a sanar las heridas». Gabriel guardó silencio, conmovido por esas palabras. Sabía que Isabel hablaba de algo más allá de la relación profesional. Había una profundidad en lo que decía, como si hubiera vivido algo similar, pero no quería presionarla. En su lugar, agradeció por su dedicación y por el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de Elena. A medida que pasaban los días, la relación entre Isabel y Elena se fortalecía aún más. Isabel lograba, poco a poco, traer a la superficie recuerdos felices de la niña, y esos recuerdos comenzaban a ayudarla a superar el dolor. Gabriel notaba que su hija estaba más alegre, más dispuesta a interactuar, y eso llenaba su corazón de esperanza. Sin embargo, a pesar de toda la alegría que Isabel traía, Gabriel no podía deshacerse de la sensación de que había algo más. Una noche, al pasar por la sala, escuchó un susurro bajo entre Isabel y Elena. Estaban hablando de cosas que solo Clara sabría. Gabriel se detuvo, tratando de no ser notado, y escuchó atentamente. «¿Crees que mami todavía puede vernos?», preguntó Elena. «Creo que sí, Elena», respondió Isabel suavemente. «Y creo que está muy orgullosa de ti donde quiera que esté». Gabriel se quedó congelado al escuchar eso. Había algo en la forma en que Isabel hablaba de Clara que lo incomodaba, como si tuviera una conexión personal con su difunta esposa. Sabía que nunca había mencionado detalles íntimos sobre Clara a Isabel, y sin embargo, ella parecía conocerla de una manera que él no podía explicar. Empezó a preguntarse, ¿quién era realmente Isabel? ¿Qué la traía a su casa? ¿Y por qué parecía saber tanto sobre su vida y su dolor? Gabriel aún no tenía respuestas, pero una cosa era segura. El misterio que rodeaba a Isabel apenas comenzaba a revelarse. Con el corazón inquieto, decidió que necesitaba descubrir más sobre la mujer que estaba ayudando a curar a su hija. Y, tal vez, a curarlo también. La relación entre Elena e Isabel florecía día a día. La casa, antes sumida en la tristeza, ahora estaba llena de risas infantiles, susurros cómplices y conversaciones cariñosas. Gabriel escuchaba todo con una mezcla de alegría e inquietud. A pesar de todo el progreso que veía en su hija, no podía ignorar el presentimiento de que Isabel guardaba algo que no quería revelar. Una tarde, mientras Gabriel estaba sentado en la terraza, Elena se acercó con una expresión animada y le dijo: «Papá, ¿sabías que mamá adoraba los tulipanes? Decía que eran sus flores favoritas. Isabel me lo contó». Gabriel se quedó paralizado. Clara, su esposa fallecida, realmente amaba los tulipanes, y ese era un hecho que pocas personas sabían. Él mismo había plantado un lecho de tulipanes para ella, pero desde el accidente nadie había mencionado esas flores, mucho menos frente a Elena. Tratando de mantener la calma, le preguntó a su hija: «¿Isabel te contó eso?». Elena asintió con la cabeza. «Sí, dijo que mamá solía hablar de ellos todo el tiempo. Isabel también me enseñó a cuidar de ellos, así como lo hacía mamá». Gabriel sintió una ola de confusión. ¿Cómo podía Isabel saber ese detalle tan íntimo? Nunca lo había compartido con ella ni con nadie más. Eso aumentó aún más sus sospechas. ¿Estaba Elena simplemente inventando recuerdos o Isabel realmente sabía más de lo que aparentaba? En la cena de esa noche, Gabriel, intrigado y algo perturbado, decidió probar a Isabel sutilmente. «Elena mencionó que tú le contaste sobre el amor de Clara por los tulipanes. Nunca comenté eso con nadie. ¿Cómo lo supiste?». Intentó sonar casual,
pero su voz llevaba una leve tensión. Isabel se detuvo por un momento, casi imperceptiblemente. Elena mencionó algo sobre el jardín, y solo hice una suposición. Muchas madres disfrutan de las flores. Pensé que podría ser algo que le gustara también. Isabel sonrió suavemente, pero Gabriel sintió que había algo oculto detrás de esa sonrisa. Sin embargo, no insistió. A pesar de su deseo de cuestionarla, había algo en la presencia de Isabel que lo hacía dudar. Sabía que ella estaba siendo discreta, pero aún así no podía ignorar la creciente sensación de que había una historia más profunda detrás de su llegada a esa casa. Días después, mientras caminaba por el pasillo, Gabriel pasó por la habitación de Elena y se detuvo al escuchar una conversación intrigante entre su hija e Isabel. Estaban hablando en un tono bajo, pero Gabriel captó lo suficiente para entender la esencia. ¿Crees que mamá tuvo miedo cuando ocurrió el accidente?, preguntó Elena, su voz cargada de una inocencia mezclada con tristeza. Gabriel, al otro lado de la puerta, se detuvo al escuchar la pregunta. ¿Cómo sabía Elena sobre el accidente? Nunca había contado los detalles. Lo único que mencionó fue que la madre había partido. Ningún detalle más. Isabel respiró profundamente y, con una voz serena, respondió: «Tu madre era muy valiente. Incluso en los momentos más difíciles, ella pensaba en ti y en cómo protegerte». Gabriel, ahora paralizado por la sorpresa, sintió el impacto de esas palabras. Era como si Isabel supiera lo que Clara había vivido ese día trágico. Eso lo perturbaba profundamente. Nunca había hablado sobre los detalles del accidente, y Elena era demasiado pequeña en ese momento para recordar algo. ¿Cómo podía Isabel responder de esa manera? Eso no podía ser mera especulación. Con cada interacción entre Isabel y Elena, más detalles surgían. Isabel parecía conocer aspectos de la vida de Gabriel y Clara que eran muy personales, como si hubiera vivido de cerca o supiera algo que él desconocía. Estos momentos hicieron que Gabriel se diera cuenta de que había mucho más en esa joven de lo que imaginaba. Fue entonces que, una noche, Gabriel decidió enfrentar a Isabel. Mientras ella terminaba de organizar los juguetes de Elena en la sala, se acercó. «Isabel, necesito saber la verdad», dijo con voz firme pero sin agresividad. «Sabes cosas sobre mi familia que no deberías saber, cosas que nunca te he contado. ¿Qué está pasando?». Isabel se detuvo por un instante, respirando profundamente. Sabía que este momento llegaría. Sus ojos se volvieron hacia Gabriel, y aunque él no podía verla, sintió la tensión en el aire. «Yo no quería que fuera así», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Hay algo que necesitas saber, pero no puedo contártelo todo ahora. No aún». Pero su mente corría con preguntas e incertidumbres. Algo mucho más grande estaba en juego, y sabía que Isabel guardaba un secreto que podría cambiarlo todo. La tensión entre Gabriel e Isabel crecía. Cada día Gabriel se convencía más de que Isabel estaba escondiendo algo crucial sobre su pasado. Pero, al mismo tiempo, sentía que no podía forzar la verdad a salir a la luz. Isabel era el punto de estabilidad emocional de Elena, y eso le impedía actuar de manera brusca. Esa noche algo cambió. Gabriel estaba en su oficina, inmerso en sus pensamientos. Recordaba los últimos 3 años, su vida antes del accidente, su relación con Clara y el dolor de perder no solo a su esposa, sino también la visión y, en cierta medida, el control sobre su propia vida. Estaba frustrado. El silencio en la casa era casi palpable, excepto por el sonido ocasional de los pasos de Isabel mientras terminaba de arreglar la sala. De repente, escuchó el sonido de algo cayendo en el pasillo. Un jarrón. Gabriel se levantó rápidamente y siguió el sonido. Al llegar encontró a Elena llorando, al lado de Isabel, que la abrazaba. «¿Qué pasó?», preguntó, tratando de mantener la calma. Isabel parecía tensa. Elena, entre lágrimas, murmuró algo que hizo que el corazón de Gabriel se detuviera por un segundo. «Soñé con mamá. Ella estaba conmigo. Y con Isabel». Esas palabras resonaron en la mente de Gabriel. «¿Con Isabel?», Trenia preguntó perplejo. «¿Cómo es eso, Elena?». Elena, aún temblando, explicó. «En el sueño, mamá e Isabel estaban juntas, como si se conocieran. Mamá dijo que todo estaba bien y que Isabel estaba aquí para cuidar de mí».
La tensión en la sala se volvió insoportable. Gabriel se volvió lentamente hacia Isabel. «Tienes que decirme la verdad, ahora». Isabel respiró hondo, dándose cuenta de que ya no podía evitarlo. Sabía que debía revelar su secreto, aunque eso pudiera cambiar para siempre la manera en que Gabriel la veía. Con los ojos vidriosos comenzó a hablar, su voz temblorosa pero decidida. «Gabriel, nunca quise engañarte. En realidad conocía a Clara. No de cerca, pero nuestras vidas estaban conectadas de una manera que nunca imaginarías». Gabriel se quedó inmóvil, sintiendo cada palabra como un golpe. «¿Cómo así? ¿Por qué nunca dijiste nada?». Isabel miró al suelo por un momento antes de continuar. «Clara y yo estudiamos juntas cuando éramos más jóvenes. Perdimos el contacto a lo largo de los años, pero cuando ella estaba embarazada de Elena, nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Fue una coincidencia, o quizás no. Estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, y Clara me ayudó de una manera que cambió todo para mí». Hizo una pausa, como si estuviera reviviendo ese momento en su mente. «Estaba atravesando un periodo oscuro, Gabriel. Mi familia me había abandonado y yo estaba perdida. Clara me ofreció apoyo, amistad, me ayudó a encontrar mi camino nuevamente, pero nunca pude devolverle lo que hizo por mí. Cuando supe del accidente, mi mundo se desplomó, y cuando supe sobre la situación de Elena, sentí que era mi oportunidad de hacer algo en retribución». Gabriel estaba en shock. Todo tenía sentido ahora. El motivo por el cual Isabel sabía tanto sobre Clara y su vida, y por qué parecía haber una conexión invisible entre ellas. «Entonces, ¿viniste aquí para cuidar de Elena porque sentías que le debías eso a Clara?», preguntó Gabriel, con la voz llena de emoción. Isabel asintió lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí, pero fue más que eso. Me encariñé con Elena como si fuera mi propia hija. No esperaba que sucediera, pero ocurrió. Y cada día sentí que estaba más cerca de Clara también, de alguna manera. Sentía su presencia aquí, como si me estuviera guiando». Esas palabras tocaron profundamente a Gabriel. Por un momento no supo qué decir. La rabia que había sentido anteriormente se desvaneció, reemplazada por una mezcla de alivio y gratitud. Isabel se había convertido en una parte fundamental de sus vidas, no solo como niñera, sino como alguien que realmente se preocupaba por el bienestar de Elena. Clara siempre fue alguien que tocaba las vidas de los demás de manera silenciosa, pero profunda, dijo Gabriel, con la voz entrecortada. «Creo que ella te trajo hasta nosotros». Isabel secó las lágrimas y miró a Gabriel, sintiendo una conexión mayor de la que jamás había imaginado. Solo quería honrar su memoria y ayudarles a seguir adelante. Gabriel, aún con el corazón pesado, se acercó lentamente a Isabel, sintiendo que, aunque el dolor por la pérdida de Clara aún estaba presente, algo nuevo había sido sembrado en ese momento. «Hiciste más que eso, Isabel. Has traído vida de vuelta a esta casa». En ese momento, una nueva comprensión invadió a Gabriel. La presencia de Isabel en su vida y en la de Elena no era una coincidencia, sino parte de algo más grande que él aún comenzaba a entender. Aunque el secreto de Isabel era doloroso de descubrir, también trajo una sensación de paz inesperada. Gabriel sabía que Clara, desde donde estuviera, también aprobaba el camino que todos estaban recorriendo juntos. Y, aunque el misterio había sido revelado, sentía que ese era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Una etapa de sanación, amor y nuevas oportunidades. Después de la revelación de Isabel, Gabriel pasó días reflexionando sobre lo que se había dicho. La verdad trajo una mezcla de emociones. Sorpresa, dolor, pero sobre todo, gratitud. Isabel había entrado en sus vidas con un propósito mayor del que jamás podría imaginar. Clara, de alguna manera, había dejado un legado vivo a través de esa joven, alguien que, sin pedir nada a cambio, estaba allí para devolver a la familia algo que habían perdido: el amor, la esperanza y la oportunidad de seguir adelante. Pasó un mes, y las rutinas comenzaron a ajustarse nuevamente. Elena, ahora mucho más alegre y comunicativa, parecía haber encontrado en Isabel una figura materna,
alguien en quien podía confiar y compartir sus miedos y sueños. El jardín de tulipanes, antes descuidado, florecía una vez más, con Elena e Isabel cuidándolo juntas, como Clara había hecho en el pasado. Una tarde, mientras Gabriel se preparaba para otro día de trabajo, recibió una visita inesperada, una carta dejada por un antiguo abogado de Clara. Curioso, abrió la carta, sin saber qué esperar. Para su sorpresa, era un mensaje escrito por la propia Clara, poco antes de su fallecimiento. La carta decía: «Querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que el destino ha seguido su curso. No sé qué nos depara el futuro, pero quiero que sepas que, sin importar lo que pase, siempre estaré contigo y con nuestra hija. Si en algún momento te sientes perdido, sabe que Isabel es la persona en quien puedes confiar. La conocí en un momento crucial de mi vida, y aunque ahora no lo entiendas, ella tiene un papel especial en nuestras vidas. Tiene un corazón puro y cuidará de Elena con el amor que ella merece. No dudes de la elección que hice. Cree en tu corazón. Con todo mi amor, Clara». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer esas palabras. Clara, de alguna manera, ya sabía. Ella había planeado la llegada de Isabel a sus vidas, previendo que, en el momento adecuado, esa mujer cuidaría de su hija y ayudaría a Gabriel a encontrar su camino nuevamente. Conmovido, fue al jardín, donde Isabel y Elena jugaban juntas. Al escuchar sus pasos, Isabel se volvió y, al ver la expresión de Gabriel, supo que él había descubierto algo importante. Sin decir una palabra, Gabriel se acercó y le entregó la carta. Isabel la leyó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Gabriel, con la voz entrecortada, dijo: «Clara sabía. Ella sabía que tú serías nuestro refugio». Isabel no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un momento, como si estuviera en comunión con Clara, sintiendo su presencia allí, entre los tulipanes que habían plantado juntas. Finalmente respondió: «Siempre sentí que había algo más grande guiándome hasta aquí. Ahora sé que era Clara. Ella me trajo hasta ustedes». Ese fue el momento de cierre. Todo tenía sentido. El pasado de Isabel, la conexión inexplicable que ella tenía con Elena, e incluso los pequeños detalles que sabía sobre Clara. Todo era parte de un plan que trascendía el tiempo y la distancia. El destino había actuado de una manera misteriosa y poderosa. Gabriel, que una vez creyó haberlo perdido todo, ahora entendía que había una fuerza mayor en acción. Clara, incluso en su ausencia física, seguía guiando la vida de aquellos que amaba. Isabel, más que una niñera, se había convertido en una parte esencial de esa familia, ayudándoles a superar la oscuridad de la pérdida y a encontrar la luz nuevamente. Elena, con su corazón curado y su infancia restaurada, florecía como los tulipanes en el jardín que su madre tanto amaba. Gabriel, aunque aún sentía la ausencia de Clara, entendía ahora que ella nunca los había dejado completamente. Su presencia, silenciosa pero constante, estaba allí, en cada gesto de amor, en cada momento de ternura compartido. Isabel, por su parte, finalmente había encontrado su propósito. Al cuidar de Elena y apoyar a Gabriel, descubrió que su vida tenía un nuevo significado. La amistad que Clara le había dado ahora se transformaba en algo mayor, una misión de amor y protección que la conectaba para siempre con esa familia. Y así, en ese jardín de tulipanes, la vida seguía adelante, marcada por el dolor de la pérdida, pero también por la fuerza del amor, la redención y la esperanza. La historia de Clara, Gabriel, Elena e Isabel se entrelazaba en un destino común, demostrando que, incluso en las sombras más profundas, siempre hay una luz lista para guiarnos de regreso al camino de la felicidad. El final no fue un adiós, sino un nuevo comienzo. El legado de Clara, ahora en manos de Isabel, florecía con la certeza de que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. ¿Te gustó esta historia inspiradora?
Entonces dale like y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias emocionantes. Y no olvides ver los videos sugeridos en la pantalla final, donde encontrarás otra historia que seguramente tocará tu corazón. Hasta la próxima.